Buenas tardes a todas y todos. Estamos en un nuevo espacio con Atilio Borón, que el día de hoy nos acompaña y vamos a estar conversando con él sobre el tema geopolítica y crisis económica. Y bueno, nuestro querido Atilio Borón, él es un sociólogo argentino y un intelectual muy querido. Es un intelectual realmente que nosotros lo reconocemos como del pueblo, siempre en este intento de hacer inteligible sus reflexiones, sus análisis para toda la gente. Estamos muy contentos de poder tenerlo el día de hoy, conversando de este tema, que es además un tema que nos preocupa de manera muy central en los procesos de transformación de América Latina, porque todo lo que estamos nosotros trabajando al interior de la política, de los cambios, de las propuestas, están siempre situadas dentro de un marco mayor. Es decir, la política interna está situada en un mundo y está involucrada y entretejida con todos estos acontecimientos que se están dando en distintos lugares del mundo. Entonces, el día de hoy vamos a estar en este espacio conversando. Yo quisiera, en primer lugar, empezar por el tema. Yo creo que uno de los temas que más nos ha impactado en estos últimos años, además de la pandemia, que es la guerra en Ucrania. Quisiéramos que nos ayude a entender cuál sería el significado de la guerra en Ucrania. Pues buenas tardes y bienvenido, doctor Atilio Borón. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas y todas, Katia, y a todo el equipo, a los amigos, las amigas del Morena. Es un gusto para mí estar conversando, platicando con ustedes, compartiendo algunas ideas que son de mutua inquietud, Vamos a la primera, derechamente a tu pregunta, ¿no es cierto?, sobre la guerra en Ucrania. Bueno, la guerra en Ucrania está destinada probablemente a tener un significado muy similar al que en su momento tuvo la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas después de la Gran Depresión de los años 30, los conflictos entre las potencias aliadas y los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Termina con la derrota fundamentalmente de Alemania y Japón, ¿verdad? Y da comienzo a un periodo nuevo en la historia económica, social y política. La guerra de Ucrania, en Ucrania, fundamentalmente, una guerra que está llamada a tener una repercusión, yo me atrevería a decir, igual y probablemente mayor todavía. ¿Y por qué digo esto? Porque a la salida de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, no había la expectativa de que pudiera producirse un conflicto entre dos potencias atómicas como sí existe hoy en este momento. En este momento, desgraciadamente, ¿verdad?, encontramos que hay una posibilidad cuya probabilidad, que no es lo mismo, ¿verdad?, cuya probabilidad es pequeña, pero que va creciendo, va aumentando a medida que pasa el tiempo, de que este conflicto, en la medida en que los países de Occidente, bajo la dirección de Estados Unidos, prosiguen alimentando el esfuerzo militar de Ucrania, en lugar de sentarse a conversar y a llegar a un acuerdo negociado, como lo viene recomendando un personaje tan, inobjetable desde el punto de vista de las visiones del imperialismo, como Henry Kissinger, que hace ya prácticamente un año que viene diciendo: paren con esta guerra, porque esta guerra puede terminar en un holocausto nuclear, del cual nadie va a estar a salvo. Katia, lo que tiene de nuevo esta guerra, o Mara o Diego, es que no va a haber ganadores.
si el conflicto escala y se transforma en una guerra en donde se utilizan armas termonucleares, no va a haber ganadores. Nadie puede ganar. En el pasado, hace 30 años, 40 años, cuando la tecnología misilística era diferente, ¿verdad? Era posible alimentar la ilusión, cosa que hacían algunos militares en el Pentágono, de lo que ellos llamaban el first strike, o sea, el primer golpe. Decían, lancemos de un ataque inesperado, sorpresivo, en contra de la Unión Soviética, mandemos toda la gran batería de cohetes y misiles atómicos que tenemos allá, no va a haber capacidad de respuesta de la Unión Soviética y nos acabamos con ese problema para siempre. Hoy en día, la tecnología de la balística y la misilística y la inteligencia artificial y los radares y todo lo de la robótica, todo eso torna absolutamente imposible un escenario como eso. No hay manera de que nadie sea sorprendido. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa esto? Que si Estados Unidos decide hacer un ataque nuclear en contra de Rusia, o Rusia en contra de Ucrania, o Rusia en contra de Polonia, Alemania o Inglaterra, para hablar de los países más involucrados en esta guerra, la represalia va a ser inmediata. Y esto, cuando yo decía un holocausto de carácter planetario, no estoy exagerando ni un ápice, ¿verdad? Ha habido estudios hechos, por ejemplo, sobre qué ocurriría si se produjera un conflicto termonuclear entre dos potencias menores, muy menores, en el escenario termonuclear actual. Estoy hablando de la India y de Pakistán. Y supone que ellos vacíen su arsenal atómico en un conflicto entre ellos. Bueno, la nube radioactiva, al cabo de 2 o 3 semanas, cubriría todo el planeta. México no estaría a salvo, Argentina y Chile, no, que estamos allá perdidos en el sur del continente americano, no estaríamos a salvo, los australianos no estarían a salvo. El planeta estaría cubierto por completo. Y dependiendo, digamos, del tipo de armamento nuclear utilizado, etcétera, ese invierno nuclear podría durar lo suficiente como para acabar con casi todas las formas de vida en el planeta Tierra. Y créanme que no estoy haciendo una afirmación bombástica para asustar a la gente, sino simplemente, relatando lo que una institución tan seria como el Boletín de Científicos Atómicos de Estados Unidos, el Bulletin of Atomic Scientists, viene diciendo hace tiempo. Si hay un conflicto termonuclear, digamos, se puede llegar a crear un invierno nuclear que dure tanto tiempo que acabe con todas las plantas, acaba con las plantas, acaba con los animales y acaba con nosotros, que somos parte de la naturaleza, ¿verdad? Por más que la sociedad a veces se considera por encima, o no sé qué cosa, o agrede a la naturaleza con actitudes predatorias, dependemos nosotros de eso. Entonces, el conflicto de Ucrania tiene esa significación. El significado de que puede ser, si no se llega a tiempo en una negociación, un conflicto terminal que afecte a la especie humana. ¿Por qué se produce este conflicto? Bueno, este conflicto tiene una larga data. Yo les voy a decir simplemente, en el año 1992, ¿verdad?, se publica un informe, se filtra, en realidad no se publica, se filtra a la prensa, un informe escrito por un señor llamado Paul Wolfowitz, que era el número 2 del Departamento de Estado. El número 2 del Departamento de Estado. En ese informe, Wolfowitz, estamos hablando de 1992, estamos hablando de George Bush padre, estamos hablando en el contexto de la Primera Guerra del Golfo, etc. Dice este señor que, bueno, es buena noticia la implosión de la Unión Soviética, pero Estados Unidos no debe confundirse. El hecho de que Rusia, como Estado sucesor de la Unión Soviética, sea ahora capitalista, no quiere decir que Rusia deje de ser un obstáculo de primer orden para la reafirmación de los principios y los intereses de los Estados Unidos en Europa Central y en Eurasia. Por lo tanto, Rusia sigue siendo un enemigo.
Esto fue impresionante porque la verdad que estaba en ese momento mucha gente diciendo que estábamos celebrando, ¿no es cierto?, los dividendos de la paz, todos esos discursos muy románticos, ¿no es cierto?, los dividendos de la paz, ya no hay más enemigos, Estados Unidos es la única superpotencia que queda en pie después del derrumbe de la Unión Soviética, todo lo cual era cierto, no había otra superpotencia. Pero Wolfowitz decía que Rusia todavía podía ser un obstáculo. Y dice por qué. Porque es un país muy grande. Rusia, para que tengamos una idea, es grande como todo Sudamérica. ¿eh? Todo Sudamérica, si ustedes quitan el territorio de Paraguay, bueno, eso es Rusia. O sea, un país gigantesco, mucho más grande, el doble de Brasil, el doble de Brasil, el doble de Canadá. ¿No es cierto? Son más de 18 millones de kilómetros cuadrados. Y decía Wolfowitz, tiene agua, tiene minerales estratégicos, tiene petróleo, tiene gas, tiene un desarrollo tecnológico muy grande, por lo tanto, es un obstáculo para los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que comenzar a implementar políticas de cercamiento, de ahogo, de restricciones crecientes. Y por eso van a ver ustedes, ¿no es cierto?, que la OTAN, los países que conforman la OTAN, que hoy en día son 31 países europeos incorporados a la OTAN, que antes estaban lejos de la frontera de Rusia, se fueron de a poco corriendo y están casi todos, excepto Ucrania y Bielorrusia, en la frontera con Rusia, lo cual es una amenaza clarísima a la seguridad nacional de Rusia, y esta es la razón de la respuesta de Putin. ¿Por qué? Porque venían habiendo conversaciones desde el año 2007 en donde se le había asegurado a la dirigencia rusa de que la OTAN no se movería ni un centímetro en dirección al este, que Rusia podía confiar en la palabra de Occidente, confiar en la palabra de Estados Unidos, que las tropas de la OTAN eran eminentemente defensivas ante un eventual ataque soviético, que no se iban a mover. Se movieron, y vaya si se movieron. Probablemente hay un mapita que les puedo pasar para que vean ustedes cómo, digamos, de repente, con el paso de los años, la OTAN, que estaba lejos de la frontera con Rusia, ahora está totalmente metida, desde Finlandia en el norte hasta Turquía en el sur. Es un país que está absolutamente acorralado. Y por eso es que algunos analistas estadounidenses han dicho que, por ejemplo, Estados Unidos jamás habría admitido o admitiría en el futuro estar rodeado de bases militares como está rodeado Rusia. Jamás Estados Unidos, y pongo la cita de un profesor de la Universidad de Chicago llamado John Mearsheimer. Mearsheimer dice, Estados Unidos jamás habría aceptado que Rusia orquestara un golpe de Estado para destituir a un gobierno proamericano en México, sustituirlo por un gobierno anti-norteamericano, instalar bases en la frontera en Tijuana, en Laredo y en toda esa zona, y Washington quedarse de brazos cruzados así. Washington habría reaccionado con todo el arsenal nuclear en contra de una iniciativa de ese tipo. La gran pregunta que le hago a la gente que nos está escuchando ahora, ¿por qué Rusia tiene que aceptar eso cuando eso es absolutamente inaceptable para Estados Unidos? Quería yo como ir avanzando un poquito hacia el tema, digamos también que está muy presente, que es la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿de qué manera impacta esta guerra, ¿no?, en la configuración de un mundo multipolar? ¿Y cuál es como el papel también, avanzando un poquito más en el tema, el papel de China, ¿no? O sea, la emergencia de este gigante, de este dragón, como usted de pronto lo ha señalado, que ahora despierta, pero que en realidad es una, digamos, es una potencia que más bien se durmió un par de siglos. Bueno, la durmieron, Katia, la durmieron, ¿eh? La durmieron. La durmieron porque la principal narcotraficante de la historia de la humanidad, que fue una mujer, que no fue Pablo Escobar, que fue la reina Victoria de Inglaterra, que fue la que obligó a la introducción del opio en China.
Tú sabes que en China estaba prohibido la circulación y mucho menos el consumo del opio o sustancias derivadas del opio. Había un edicto imperial que prohibía y castigaba severamente. Bueno, pero hubo dos guerras, las famosas guerras del opio, en la década de los 1840, ¿no es cierto?, mediante la cual Inglaterra somete a China y le obliga a abrir a China al comercio y al tráfico del opio, con lo cual te dejó a millones de chinos así absortos en sus pensamientos, totalmente pasivos, hasta que se despertaron con la revolución de Mao Zedong en 1949. Pero China pasó un siglo prácticamente así. Ahora, esto, como tú decías en tu pregunta, claro, tiene que ver primero con la declinación relativa de los Estados Unidos como superpotencia. Estados Unidos ya no se discute seriamente en Estados Unidos, en los medios académicos más serios, a pesar de que en América Latina los sectores, así que tienen todavía un pensamiento neocolonial, rechazan esta idea y proponen o adelantan la idea de que Estados Unidos es una superpotencia que ha llegado para quedarse y que no es cierto lo de su declinación. Pero mira, está lleno de informes acerca de la pérdida de hegemonía relativa que tiene Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar del planeta. Un presupuesto que ya cuando sumas todos los ítems está superando el billón de dólares, o sea, el millón de millones de dólares, porque no es cierto lo que te dicen los medios acá en América Latina o en la prensa occidental, que es un presupuesto cercano a los 750.000, 780.000 millones de dólares. ¿Sabes por qué? Porque ese presupuesto no cuenta algo que antes se contaba y era el presupuesto de la Administración Nacional de Veteranos, que es parte del presupuesto militar, porque es el dinero que va para cubrir los costos de recuperación, de sanación física y mental de los veteranos de la guerra. Y cuando tú te pones a ver, ese presupuesto está por encima de los 200.000 millones de dólares. Casi equivale al presupuesto militar de China. Entonces, Estados Unidos tiene un presupuesto militar gigantesco. Pero fíjate qué curioso. Muchos estudiosos en Estados Unidos han venido publicando artículos en los años recientes preguntándose ¿por qué no podemos ganar guerras? ¿Por qué no podemos ganar guerras? ¿Por qué hemos salido mal en Vietnam? ¿Por qué hemos salido mal en Afganistán? ¿Por qué hemos salido mal en Irak? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque las armas solas no sirven para ganar una guerra. La victoria militar es una victoria que es militar, pero es política, es cultural, es ideológica, es diplomática. Y Estados Unidos hace tiempo que viene perdiendo guerras. Y estuvieron 20 años en Afganistán y huyeron de una manera absolutamente vergonzosa. Tuvieron que salir corriendo de Kabul. Un espectáculo. Entonces, Estados Unidos está en una declinación. Te diría, ¿solo en el terreno militar? No, en el terreno económico también. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos ha estado transformando su economía y la base económica de la economía norteamericana hoy es el mundo de las finanzas, no es el mundo de la producción. Y cualquier estudioso en la historia de los imperios te plantea de que el punto número uno de sostenimiento de cualquier empresa imperial es el predominio en el terreno de la producción, sea en la época de la conquista española y sometimiento de nuestros pueblos en el siglo XVI, la producción de oro, metales preciosos y algunos tipos de cultivos especiales, como después la producción industrial, ¿no es cierto? Y la expansión comercial y después recién la primacía financiera, pero la primacía financiera si no se sostiene si no tenemos una primacía económica. Y Estados Unidos en ese terreno ha venido perdiendo posiciones en relación a China. Te voy a dar un solo dato, que creo que tengo una lámina por ahí que puede ilustrar esto muy bien. En el año 2000, Estados Unidos producía aproximadamente 190.000 ingenieros en ciencias de la computación, ¿verdad?
y China producía un poquitito más, producía 200.000, producía unos 8, 10.000, 15.000 más, ¿verdad? En el año 2018, para que veas la diferencia, China estaba produciendo más de 1.300.000 científicos en Computing Sciences y Estados Unidos seguía clavado en los 200.000 científicos dedicados a esto. Y esto entonces te explica por qué Estados Unidos, que era siempre cabeza en las estadísticas sobre el registro y marcas y patentes en la Oficina Internacional de Patentes de Suiza, en este momento fue totalmente relegado por China, que patenta muchas más. Cuando digo muchas más, digo por lo menos el 30 al 40% más patentes que las que hace Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay una declinación que tiene su fundamento en la economía, que tiene su fundamento en el terreno científico y tecnológico, que hace que Estados Unidos, como dice Jimmy Carter, veamos desde atrás correr a China delante de nosotros. Y Carter dijo, ¿por qué? Bueno, porque nosotros a lo largo de toda nuestra historia, tan solo 19 años nos hemos estado en guerra, mientras que los chinos, desde el triunfo de la revolución en 1949, no estuvieron en una sola guerra a lo largo de todo este periodo, ¿no es cierto? Se van a cumplir pronto, ya se pasaron desde 1949 para acá, digamos, ¿no es cierto? Estamos 70 años, etcétera. Bueno, pues China no ha tenido guerras, nosotros nos hemos desangrado. Entonces, la declinación es cierta. Y la contrapartida de la declinación es el despertar de China, del sopor en el cual China estaba sumida a partir de las guerras del opio, a partir del aplastamiento de lo que fue la primera potencia económica durante largos años en la historia de la humanidad, porque, Katia, no te puedes olvidar que cuando comienza el comercio internacional, que esto algunos historiadores lo fijan aproximadamente en el siglo XII, ese comercio internacional eran las largas caravanas que venían desde Shanghái y llegaban hasta Estambul y de ahí a Venecia. Y de ahí se distribuían al resto de Europa. O sea, los inventores del comercio mundial en un mundo que todavía no había descubierto América era China. China era el centro de la economía mundial. De manera tal de que ese papel para ellos fue muy importante. Les duró, en buena medida, resistieron el cambio en el centro de la gravedad de la economía mundial cuando se descubre América, pero a pesar de eso, siguieron manteniendo una cierta presencia con la famosa ruta de la seda, que ya no tenía la importancia de antes, pero seguía estando ahí. No era el núcleo central, porque el centro de gravedad de la economía mundial, con el descubrimiento de América, se traslada al Atlántico y sobre todo al tráfico transatlántico. Pero bueno, pero China volvió, ¿no es cierto? China resurgió con un proceso de desarrollo extraordinariamente acelerado, y hoy en día, desde el punto de vista de la paridad de poder de consumo, la economía de China es la economía más grande del mundo. Este es un dato de importancia relativa, porque si se lo mide en dólares, bueno, es la segunda después de Estados Unidos, si bien está muy cerca, pero el dato más significativo es este. China es hoy primer socio comercial o financiero o inversionista de 144 países en el planeta Tierra. Este es el dato duro. Este es el dato que enloquece a la dirigencia norteamericana. ¿Te das cuenta? Incluso creo que hay un grafiquito por ahí que les puedo después mostrar. Una lámina que es muy clara. Y esto fue un proceso muy rápido, un proceso que tuvo lugar en 20 años. En 20 años, ¿verdad? La expansión esta formidable de China con un diseño geopolítico muy claro, porque China no se hace ilusiones. Y fíjate que yo estuve en China en el año 1997 y la pandemia frustró mi segunda visita, en fin, todavía está en veremos ahora cuándo la voy a hacer.
Pero ya en 1997, yo hablando con funcionarios de la Cancillería china, me sorprendió que ellos me dijeran, nosotros tenemos que prepararnos para lo que va a ser un ataque de los Estados Unidos en contra de China. Te hablo de 1997, o sea, hace casi 30 años atrás. Y yo me quedé muy sorprendido. Digo, ¿pero cómo? Pero si ustedes están comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos, tienen relaciones comerciales, sí, 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 pero no nos engañamos. Es decir, Estados Unidos nunca va a aceptar una China poderosa, una China con capacidad de gravitar en los asuntos mundiales. Estados Unidos nunca va a aceptar eso. Bueno, no lo pudieron impedir, pero fíjate tú la conciencia, la clarividencia de esa dirigencia que me dijo a mí, dice, tenemos que prepararnos nosotros para un ataque de Estados Unidos. Y fíjate que Estados Unidos está viendo de qué manera, después de Ucrania, si es que sale del pantano ucraniano, porque el problema es que resulta que ahora no se sabe cómo salir, porque empezar una guerra es relativamente sencilla, pero una guerra que, vuelvo a decir, yo les hablé del informe Wolfowitz y me entusiasmé con todas las derivaciones de eso, pido perdón, pero hay un segundo informe que sí te voy a pedir que pongas después la carátula, que es el informe de la Corporación RAND. La Corporación RAND es un centro, un tanque de pensamiento del Pentágono que emplea casi 1.800 personas, de los cuales el 95% son académicos, que publicaron en el 2019 un informe, ¿verdad? Cuya tapa van a poder ver ahí ustedes, en donde el informe es cómo agredir y cómo intensificar las sanciones para hacer que Rusia entre en una guerra y obviamente, si bien no lo dicen así brutalmente, entra en una guerra contra Ucrania. O sea, Estados Unidos decide sacrificar Ucrania, destruir ese país, porque dice, tenemos que hacer que Rusia reaccione. ¿Y contra quién va a reaccionar? Bueno, contra el enemigo obvio, que es Ucrania, y para lo cual, dice el informe, tenemos que instalar armas letales en la frontera entre Rusia y Ucrania. Entonces, no es que un día el señor Putin se levantó furioso, enojado, dijo, operación militar, vamos a meternos. No, no, ese informe lo leyó también él, lo leyó el alto mando militar ruso y se dieron cuenta de que se venía este ataque. Entonces, digo, esto a Estados Unidos lo está desangrando económicamente y lo está desangrando militarmente, porque fíjate que las sanciones económicas no han dado resultados. Resulta que el rublo se revalorizó en relación al dólar. Y lo que produjo fue un cambio, y ahí voy a lo que tú me decías más de China, para después pasar a América Latina, se produjo un cambio en el centro de gravedad de la economía mundial, que ahora resulta que ese centro de gravedad se desplazó hacia hacia Asia Central y Asia Meridional, cosa que Estados Unidos no quería de ninguna manera, y como dicen muchos analistas norteamericanos hoy, con cierta nostalgia, se acabó la era de la globalización. Ahora tenemos dos globalizaciones. Una globalización más pequeña, que es la del Atlántico Norte, con su extensión asiática en Corea del Sur y Japón, y tenemos la otra globalización, que es donde está el núcleo más dinámico de la economía mundial, en donde está China, donde está India, donde está Malasia, donde está Indonesia, donde está Rusia, donde están todos esos países, que ya se han ido desprendiendo del dólar, que están traficando en el comercio exterior con monedas propias, o sea que aquel predominio absoluto que tenía Estados Unidos en el mundo en este momento está en cuestión. Y la respuesta de Estados Unidos, ¿verdad? Ante eso, una respuesta muy beligerante, muy agresiva. Están por eso poniendo en el terreno la idea de Taiwán como país independiente, a pesar de que hay 4 cartas firmadas por las autoridades de los Estados Unidos con sus homólogos chinos, reconociendo que Taiwán es una provincia de China, que hay una sola China, y que esa provincia rebelde, producto de la Segunda Guerra Mundial,
en un tiempo razonable va a tener que integrarse a China continental, y bueno, y eso es lo que de alguna manera está generando todas estas provocaciones en contra de Taiwán, haciendo que Taiwán aparezca como un país independiente cuando es una provincia, ¿verdad? Como si de repente dijeran de que el estado de Veracruz aparece como un estado independiente y es invitado por un gobierno de Estados Unidos a una reunión, va a México y además va a Veracruz con un personaje como presidente. Es un absurdo. Eso están haciendo en Taiwán. Y bien, doctor Atilio, también, digamos, este escenario multipolar pone en evidencia pues una decadencia del imperio, ¿no? Y además una decadencia que lo hace todavía más peligroso porque pues en la desesperación uno no sabe muy bien cómo va a reaccionar. Entonces, usted ve en primer lugar como la posibilidad de un colapso real de la economía norteamericana, o sea, ¿cómo ve usted el futuro de Estados Unidos? Porque incluso hay gente que está hablando de la posibilidad de una guerra civil, ¿no? Bueno, eso ha estado ahí durante mucho tiempo en la historia y ahora como que vuelve a surgir en ciertos análisis. ¿Cuál es su lectura en ese respecto? Mira, yo personalmente creo que la forma de la decadencia, de la declinación de Estados Unidos no va a ser una forma catastrófica. O sea, yo si tú me dices, bueno, hay una chance de un desplome de la economía norteamericana, te diría que no. ¿Qué es lo que yo creo que es más probable? Bueno, una lenta declinación, ¿no es cierto? Con muchos problemas domésticos dentro de Estados Unidos, porque resulta que el problema de la pobreza y la exclusión social en Estados Unidos se ha transformado en un problema de dimensiones fenomenales, ¿verdad? Y tú no te puedes explicar a Trump y el surgimiento de esta derecha neofascista al margen de la liquidación del famoso American Dream. Se acabó el American Dream, pero no solamente se acabó para los migrantes que venimos de América Latina o Centroamérica, se acabó para los propios norteamericanos. A ver, la familia de clase media en los Estados Unidos hoy, la clase media media, no te digo la clase media acomodada que está más vinculada a los sectores burgueses, pero lo que era el corazón de los Estados Unidos, la clase media media, no puede enviar a sus hijos a las universidades, no tienen cómo financiarlo. A ver, el ingreso medio de una familia norteamericana es de aproximadamente unos 65 o 70 mil dólares anuales. La matrícula para enviar uno de sus hijos a Princeton, a Yale, a Chicago o a alguna de las grandes universidades cuesta exactamente eso. ¿Cómo hacen? Una familia que tiene 2 hijos, ¿cómo hacen para que vayan? ¿Cómo hacen para que se mantenga en funcionamiento la escalera de la movilidad social ascendente si la vía educacional está totalmente cortada, no está más disponible? ¿Cómo haces en un país que ha destruido el movimiento sindical desde Reagan para acá? En Estados Unidos, en el sector privado, no llega al 10% el número de trabajadores sindicalizados. Están en una situación similar, por ejemplo, a la que hay en un país como Perú, ¿verdad? Que tiene una muy débil estructura sindical. Pero bueno, pero Estados Unidos es una potencia gigantesca. No hay sindicatos, no hay una legislación laboral. Una cosa tan elemental en algunos países de América Latina como licencia por maternidad, ¿no es cierto? En este país, el último dato eran creo en 3 meses, ¿no es cierto? En Estados Unidos son 2 días y sin paga, y al tercer día si no vas pierdes la chamba. Esta es la realidad. Esto es tal cual. Mira, hay un libro muy interesante de Elena Villar, que yo se los recomiendo mucho, se llama Esclavos Unidos. Elena es una periodista española, ¿la conocen ustedes? ¿La conoces, Katia? Ella ha hecho un trabajo realmente, no, ha hecho un trabajo notable. En Esclavos Unidos hizo un trabajo de base, de hablar con gente, ha hablado con centenares, te diría casi 1000 informantes de Estados Unidos, gente que te cuenta
¿verdad? Que perdió su trabajo, que el seguro de desempleo le duró 6 meses, 8 meses, que tienen una enfermedad crónica, que no pueden comprar antibióticos, que van a comprar los medicamentos en las tiendas de atención, los pet shops, en las tiendas donde atienden a los animalitos, porque es más barato la penicilina o algún antibiótico que te da el veterinario que lo que te da tu médico, que no pueden sostener los costos médicos. Ahora acaban de acortar, el gobierno de Biden acaba de acortar, digamos, los beneficios del Medicare famoso, que era un esquema muy provisorio de atención médica a la población. Entonces, yo creo que en Estados Unidos lo que vamos viendo es esa lenta decadencia, lenta descomposición, cuya reacción es Trump. Es decir, Trump saca 70 y tantos millones de votos porque está representando el fin del American Dream y la nostalgia de que pueden volver, pero el mundo ha cambiado mucho, no va a volver eso. Entonces, lo que va a haber es una reacción muy agresiva de parte de la dirigencia norteamericana. Y a nosotros nos preocupa mucho eso porque estamos viendo cómo el dólar cada vez deja de ser más la moneda única de cambio, que hoy en día algunas de las principales economías del mundo ya intercambian sus productos utilizando monedas locales, que el esquema de control financiero de los Estados Unidos, que es el famoso SWIFT, que era el código que regulaba las transacciones financieras internacionales, ya ha sido reemplazado por otro, ¿no es cierto? Y como tú bien dices, hay gente que plantea la posibilidad de una guerra civil porque todavía las heridas de la elección del 2022, o del 2020, perdón, no se han cerrado. En Estados Unidos, ¿verdad? Hay gente que sigue pensando, la mayoría de los votantes republicanos creen que la elección les fue robada y que no se van a dejar robar otra vez. Y hay estados que están declarando que si gana Trump, ellos se van a independizar de la Unión Americana, el caso de California. Hay mucha literatura, ¿verdad? Muchos panfletos y artículos en donde hablando, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros en un país gobernado por un tipo como Trump? California es un estado muy liberal, muy protectivo en ciertas ramas de los derechos humanos, no en todas, pero sí en ciertas ramas, y ellos dicen que no tienen nada que ver con un gobierno de Trump. California está entre las 10 más principales economías del mundo, ¿verdad? Por el tamaño de su Producto Bruto. O sea que la posibilidad esa es cierta, pero lo que yo creo más probable es que Estados Unidos se vuelque, ¿no es cierto?, con mucha fuerza sobre los países de América Latina, porque hay que tener en cuenta que esos países constituyen la reserva estratégica, esta no es una frase mía, es de Fidel, la reserva estratégica del imperio, América Latina y el Caribe. Y empezando por México, ¿no? Pobrecito, como decía don Porfirio, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahí se vienen porque son los que tienen más a mano. Y ya ven ustedes todo cómo hay un recrudecimiento en el marco de los 200 años de la doctrina Monroe, en el que vamos a tener que hacer algún evento especial el 2 de diciembre, que es cuando se pronunció el famoso discurso del presidente Monroe, recordar esa doctrina, los estragos que ha hecho y la actualidad que tiene. Hoy en día, fíjate que la jefa del Comando Sur, la señora Laura Richardson, el Comando Sur tiene jurisdicción sobre todos los países de Latinoamérica y el Caribe, menos México. México entra dentro del Comando Central de Estados Unidos. Es el Comando Central de Estados Unidos el que se encarga del tema de la seguridad militar en relación a México. Para todos los demás países de la región tenemos el Comando Sur. Esa señora viene visitando la región cada 6 meses, 8 meses, y ha inaugurado una nueva forma de dirigirse a nosotros. Ya no somos el patio trasero, ya no somos el hemisferio occidental, ya somos nuestro vecindario, así textualmente. Ella ha dicho
que nosotros compartimos un vecindario, somos miembros de un vecindario en el cual hemos vivido en armonía durante 200 años. Dice eso. Olvídate golpes de Estado, asesinatos políticos, invasiones, todo eso no ocurrió, ¿verdad? Somos vecinos y tenemos que cuidar las riquezas que tenemos, y son las riquezas que tiene México, por ejemplo, de las tierras raras, o el litio mexicano, o el petróleo mexicano, o el petróleo venezolano, el litio boliviano, argentino y chileno, el cobre de Chile y Perú, el oro del Perú y de Argentina y de México, y el agua que tenemos en la Amazonía. La señora esa dice nuestros recursos, lo dice con todas las letras, ¿te das cuenta? Entonces, estamos en presencia de una ofensiva muy fuerte que está en la base de la radicalización de la derecha latinoamericana, estimulada por un enjambre inimaginable. Mira, si yo te dijera que hay aproximadamente detectadas 1000 ONGs gringas operando en América Latina, tú pensarías que estoy exagerando. Yo te diría que no, que me estoy quedando corto. Te digo, he visto algunas tesis doctorales en donde para algunos países, por ejemplo para Argentina, ¿verdad?, que no es tan importante como México para Estados Unidos, acá hay cerca de 200 ONG de los Estados Unidos, operando bajo diferentes pantallas: defensa de los niños, de la mujer, de la madre soltera, de la tierra, de los animales, de los bosques, del agua, en contra de las enfermedades, observaciones sobre la problemática de la ciberseguridad, etcétera. Y están todas coordinadas y actúan fomentando propuestas de derecha muy radical. Porque es que además, si algo hemos visto con el neoliberalismo, es que surgió como una cultura. Y eso ha estado trabajándose de una manera muy profunda. O sea, han permeado nuestra conciencia. Acá en México hablamos por eso, y Andrés Manuel López Obrador es el primero de recordarnos que la transformación tiene que ser una revolución de las conciencias. O sea, que tenemos que ganar como ese ámbito, ¿no? De los ideales, porque finalmente el American Dream se impuso. Y creo que esta es la primera vez después de muchísimo tiempo que México comienza a ver al sur, porque México estuvo viendo sistemáticamente al norte como el ideal, el lugar hacia donde aspiramos a llegar. Y ahora nos estamos dando cuenta que no solo no vamos a llegar, sino que no es para allá, la humanidad no va para allá. Y más bien tenemos que voltear, ¿no?, al sur y hermanarnos con todos estos pueblos. Y yo quisiera, como en este último segmento que nos queda, que pudiéramos pensar, ¿no? Bueno, esta guerra en Ucrania, este mundo multipolar, esta decadencia del imperio, se juegan en un hecho innegable, que es que el imperio está mirando hacia América Latina como el lugar donde va a ir a nutrirse de todos esos recursos que ahora los necesita para poder sacar a flote su economía. Y entonces vamos a ver cómo son los procesos. Así muy brevemente quisiera que me ayudara como a hacer un dibujo, por lo menos de algunos de estos países que ahorita representan pues ciertas dificultades y que son también como ejemplos emblemáticos, ¿no? Para hacernos pensar y darnos más o menos una idea de qué es lo que está pasando en América Latina, qué está pasando en estos procesos de transformación y cómo nos ponemos de cara a esta relación geopolítica. Entonces, quisiera que si nos pusiéramos ahora a ver brevemente, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de Argentina? Bueno, Argentina, una situación muy difícil, ¿verdad? Tenemos unas elecciones ahora en octubre. El gobierno actual, que es un gobierno, a ver, que surgió de una estrategia del kirchnerismo y sobre todo la expresidenta Cristina Fernández, un gobierno que lamentablemente en términos económicos no ha hecho las cosas bien y que ha pecado fundamentalmente por una gran debilidad, y que esa debilidad se traduce
en la voracidad fenomenal, en la pugna distributiva, a cargo de las grandes corporaciones, los grandes monopolios, los grandes oligopolios que imponen, ¿verdad?, un aumento permanente de sus precios a partir de la especulación en contra del dólar. A ver, el problema estructural de la economía argentina es que es una economía que tiene un sector industrial bastante desarrollado y diversificado, pero que ese sector industrial, ¿verdad?, requiere insumos importados para su funcionamiento, producto del fenómeno de la internacionalización de los procesos productivos. Esto no es una patología argentina, es un fenómeno que se da en muchos países de la región, ¿no es cierto? Tenés un cierto grado de desarrollo industrial, pero requerís, por ejemplo, microchips, que te los fabrican en Taiwán o en Corea del Norte, del Sur o en la China, ni siquiera en Estados Unidos, y tenés que incorporarlos, tenés que importarlos. ¿De dónde salen los dólares? De las exportaciones del sector agropecuario, un sector muy fuerte que se resiste a pagar los impuestos que debería pagar, que no hay manera de que el gobierno le quiebre la mano. Entonces, bueno, lo que se hace es una situación, se configura una situación de escasez de dólares, aumento de dólares, porque el productor industrial tiene que salir a comprar el dólar donde sea. Entonces hay un dólar de valor oficial, otro de valor no oficial, que es el doble, te lo compran en el doble y luego te remarcan los precios y tienes una situación de inflación insostenible. Argentina está con una tasa de inflación, se está esperando para este año, que va a oscilar en torno al 110% anual. El último mes tuvimos 8.5% de inflación, y lo que yo digo para redondear, no hay gobierno que triunfe, que sea reelecto con una inflación del 8.5% mensual. Pensemos que en otros países ni siquiera se llega a ese guarismo al cabo de un año. Acá lo tenemos en un mes. Entonces es una situación muy complicada, y te diría yo que como politólogo se me han acabado los instrumentos de análisis. Estoy en este momento en una especie de delirio místico religioso, pensando así, a ver si hay algún Dios que ande por ahí, ¿no es cierto? Que sea Tlaloc, el dios de la lluvia, que haga llover en la pampa húmeda y que se acabe la sequía, porque las perspectivas de una derrota son muy fuertes y tendría un impacto muy negativo sobre Brasil, por ejemplo. Brasil, que Sí. también está con muchos problemas. El A lo mejor presidente... antes de que pasemos a Brasil, Dale, a mí me gustaría nada más hacerle una pregunta sobre dale. Argentina muy específica, porque a mí me ha preocupado muchísimo. Yo no sé si usted escuchó esta declaración. Klaus Schwab, digamos, el presidente, Sí. el que lleva adelante el Foro Económico de Davos, dijo en una entrevista que él estaba muy satisfecho con los logros que había tenido el Foro Económico. Y decía, porque hemos creado importantes liderazgos que hoy son presidentes de la República en distintos países, y mencionó a Fernández. Yo me quedé fría, porque yo no, digamos, yo no había identificado, ¿no? De manera así tan clara, pero bueno, después de la aceptación de esta deuda, que no debió de haberse aceptado nunca, uno se queda pensando si realmente viene de allá, o sea, porque de pronto nos salen estos presidentes medio termidores, ¿no? Que parecen de izquierda, pero que en el fondo, pues siguen haciendo el juego a la derecha. Mira, no, el caso de Fernández no es el caso más claro. El caso más claro es Macri, ¿no es cierto? Piñera, que son grandes empresarios que gobernaron ellos como presidentes, ¿no es cierto? O el caso de Cartes en Paraguay. Em, lo que dice Schaub, del Foro Económico Mundial, es cierto en el sentido de que ellos han logrado establecer una hegemonía cultural e ideológica muy fuerte, dentro inclusive de sectores del centro izquierda y del progresismo. El progresismo de hoy es una versión mucho más light, mucho más descafeinada, si quieres, para hacer otra expresión, de la que teníamos a principios de este siglo, con figuras como Chávez, Kirchner, etcétera, ¿no es cierto? Y hoy la situación es diferente. En Argentina, fíjate que además hubo un problema, un error. A ver, la estrategia de Cristina Fernández de poner a Alberto como candidato a presidente fue buena para ganar elecciones. Fue impecable para ganar las elecciones.
pero no funcionó para gobernar. Este es el tema. Porque además teníamos una herencia que es un préstamo absolutamente ilegal en términos de la normativa del Fondo Monetario Internacional, que el fondo le asignó a la Argentina, contrariando las normas del fondo, por una suma gigantesca que Argentina no puede pagar, no hay manera. No hay manera de que se pueda. Y el error gravísimo del gobierno de Fernández es que el gobierno de Fernández, en lugar de aceptar sentarse a discutir con el fondo, tendría que haber llevado esta situación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que está habilitada en función de la Carta de las Naciones Unidas para opinar, no para resolver, pero para dar una opinión sobre cuestiones como esta, ¿no es cierto? Que yo estoy seguro que si eso se hubiera llevado a La Haya hubiera dicho, señores, este préstamo constituye lo que la jurisprudencia norteamericana llama una deuda odiosa y por lo tanto no es exigible, porque fue un dinero que entró a la Argentina, sirvió para la especulación financiera de los amigos de Macri y sus compadres y se llevaron el dinero. Es decir, no se construyó una escuela con los 44.000 millones de dólares, que por suerte, porque era un préstamo de 57.000 millones. Y Alberto se dio cuenta, afortunadamente, además había un clamor en la Argentina diciendo no acepte ese dinero, pero hubo 44.000 millones que entraron antes de que Alberto fuera presidente y por lo tanto quedaron acá y quedaron como deuda y no tuvieron el coraje de decir vamos a llevar esto a los tribunales internacionales de La Haya. Y por eso ahora estamos en una situación realmente, necesitamos un milagro. Realmente. Se me acaba todos los libros que tú ves por acá de ciencia política, ahí pueden ver, probablemente todo eso no sirve para nada. Estamos esperando un milagro, no sé, la Virgen de Guadalupe que se apiade de nosotros, o Es alguna de las tantas vírgenes y santos que una andan por morenita. la morenita, exactamente. Si quiere Eso es. pasamos brevemente a Chile, porque ese es otro caso, ¿no? Un Boric que pasó por ser de izquierda, pero que resultó otra cosa. Bueno, Boric es una izquierda académica, ¿te das cuenta? Una izquierda, Boric es una persona que realmente primero no tenía experiencia política práctica. Boric ha sido toda su vida un estudiante, no tuvo experiencia dirigiendo organizaciones, ni organizaciones sociales, ni organizaciones políticas, mucho menos empresas. Es presidente, pero cayó en la trampa de la densa institucionalidad chilena, que es una institucionalidad muy pesada, ¿no? Que viene de mucho arrastre. No por casualidad, fíjate tú, Katia, que Simón Bolívar, que era una figura absolutamente genial y que lamentablemente es tan poco conocida en América Latina, tan poco conocida, Bolívar en una de sus cartas hace un panorama, así como el que tú me pides ahora para América Latina, lo hace en su momento, y habla de que Chile es un país que va a conquistar su independencia y su libertad bien pronto porque es un país profundamente integrado, ¿no es cierto? Y con instituciones muy sólidas. Y efectivamente, pocos años después de eso, estamos hablando de 1833, Chile ya consolida un Estado, el llamado Estado portaliano, que es un Estado que resuelve todas las pugnas intestinas y civiles que en el resto de América Latina, toma Argentina, toma el caso de México, la Revolución Mexicana. En la Argentina tuvimos 70 años de luchas civiles para llegar a consolidar el Estado Nacional. En México, ustedes terminaron ese proceso con la Revolución Mexicana, la Constitución, el Plan de Ayala, creo que es 1917, o sea, otro siglo. En Chile todo ese proceso se resolvió en 15 años. Esto te habla de una institucionalidad muy, muy fuerte y que además el post-pinochetismo fue un pinochetismo maquillado y nada más. La concertación y la nueva mayoría sostuvieron lo esencial del marco institucional establecido por la dictadura de Pinochet y el modelo económico. Entonces Boric se encuentra con que llega a una oficina, la Casa de Gobierno de la Moneda, en donde en realidad tiene pocos botones para tocar, pocas palancas para mover, salvo que hubiera hecho algo para lo cual él no tuvo las agallas suficientes, que es sobre la base del tremendo estallido social
del 2019 en Chile, hacer una convocatoria al pueblo, que era lo que hizo tantas veces el presidente Salvador Allende, decir, señores, no me dejan gobernar, lo que yo prometí no lo puedo hacer, me ponen toda clase de trabas en el Congreso, en el Poder Judicial, el lawfare, la prensa que miente, etcétera. Si ustedes no me ayudan con su participación activa, yo los convoco, no va a poder cambiar nada de Chile. No tuvo las agallas como para hacer eso y por eso quedó prisionero. Ni siquiera pudo defender el proyecto de constitución que él había apoyado, en donde Katia, la propia televisión pública chilena, jugaba en contra del proyecto que el presidente quería que se aprobara. Y esto, evidentemente, ahí de vuelta estamos en manos de Dios, vamos a ver qué es lo que pasa, pero ahora que se cumplen 50 años del golpe en contra de Salvador Allende, vamos a hacer una movida latinoamericana, que hay muchos amigos mexicanos y mexicanas que van a estar involucrados en esto, para reflotar el espíritu de Allende de alguna manera y hacer que el camarada Boric, digamos, un poco se dé cuenta de que tiene que hacer alguna cosa antes de evitar una debacle, porque, ojo, el candidato pinochetista, José Antonio Kast, puede ganar fácilmente la próxima elección en primera vuelta. Eso sería una tragedia, que las viejas dictaduras militares ahora volvieron de la mano de elecciones libres. Y es que pasa, o sea, cuando la izquierda luego no hace bien su trabajo, viene con fuerza la derecha, ¿no? O sea, como Claro. diciendo, este es el momento de llevar a cabo y de profundizar los procesos. Y usted ha tocado un tema que a mí me parece esencial de nuestros procesos de transformación, que es la cuestión legal, porque finalmente, o sea, el neoliberalismo se metió por ahí, o sea, el capitalismo supo que había que trabajar todo un armado para que se pudiera hacer dentro del marco de la ley, ¿no? La expoliación del pueblo. Y eso se ha hecho de manera sistemática. O sea, los procesos de transformación, por eso, como más profundos, que tenemos ahí el caso Bolivia, Venezuela, se han hecho, se han logrado ciertos resultados precisamente porque han tocado, o sea, se han atrevido a tocar la ley, ¿no? Dice Franz Hinkelhammer, hay una maldición que pesa sobre la ley, ¿no? Cuando se puede matar, se puede expoliar, se puede robar, se pueden hacer las peores cosas con la ley en la mano. Y eso lo ha sabido muy bien hacer el imperio. Y por eso es que tenemos, ¿no? O sea, grandes estudiosos que se dedican justo a eso, porque el imperio sabe que así es como se maneja, digamos, este mundo moderno. Quisiera adelantarme un poquito, porque ya vamos entrando en la recta final, pero no me quiero ir sin tocar algunos otros países, por ejemplo, Brasil, que ahorita, bueno, estamos viendo si va a ser posible el regreso de Lula también en una sociedad que se ha derechizado bastante. O sea, no tenemos un Brasil post-Bolsonaro, que ha hecho un cierto trabajo y que tiene millones de votantes. Así como Trump, que perdió con millones de votantes, tenemos una derechización que está ahí del pueblo. Mira, los otros días le hicimos una entrevista. Tú sabes que yo tengo un programa de radio, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, los sábados, que después te voy a pasar para la gente que lo quiera escuchar, porque se puede escuchar y ver después escuchar por internet a cualquier hora. Hicimos una larga entrevista de 1 hora y media a Álvaro García Linera, ¿no es cierto? Y Álvaro ahí lo que nos decía era que en realidad los gobiernos actuales del ciclo progresista inevitablemente son mucho menos audaces que lo que fueron los gobiernos de la primera generación. En parte porque las condiciones históricas e internacionales han cambiado, eso también es cierto, no podemos ignorar eso, pero al mismo tiempo porque cambiaron nuestras sociedades, cambiaron nuestras sociedades. A ver, el éxito, nos decía Álvaro, el éxito de las políticas de promoción social en países como Brasil o como Bolivia, lo que ha hecho es que aquellos sectores que estaban hundidos, postergados, sumidos en la miseria, que fueron rescatados de ahí, ¿no es cierto? Pero sin algo que Frei Beto señaló desde el inicio, sin una educación popular eficiente y persistente
para demostrarle a esos sectores que eran extraídos de la pobreza, las causas por las cuales habían caído y por las que pueden volver a caer, lo que hace con esos sectores que están de alguna manera aburguesados, entre comillas, ¿verdad? Aburguesados pero sin una concientización, se convierten en base electoral de la derecha. Mira, yo seguí muy de cerca la campaña electoral del 2018 en Brasil, en las dos, la primera y la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y a mí me asombraba que tú ibas a una favela en San Pablo, pero sobre todo en Río de Janeiro, y hablabas con la gente que había mejorado su condición gracias a las políticas de Lula, y vos le preguntábamos, porque iba yo con un equipo de colegas brasileños, ¿a qué adjudica usted esta mejoría en sus condiciones de vida? Primera respuesta, gracias a Dios, gracias a Dios. Después, a mi esfuerzo. Después, a mi familia. Después, a mis amigos en el barrio. Y le preguntaba, ¿y la política del gobierno? Bueno, sí, ayudaron un poquito. En realidad el orden era la inversa. Esas políticas eran las importantes y Dios venía, digamos, segundo o tercer lugar. Pero bueno, estás hablando de un país, Katia, en donde el 36% de la población brasileña se autopercibe y se confiesa miembro de la iglesia evangélica. Las iglesias evangélicas han inyectado una dosis de conservatismo en las sociedades latinoamericanas que son fenomenales. Y eso es un fenómeno que ha sido soslayado en muchos análisis y que está operando en México también, y que está operando en Guatemala y en Centroamérica. Oye, hay varios países centroamericanos en donde las iglesias evangélicas son más numerosas que los fieles de la iglesia católica. Y no voy a decir que la Iglesia Católica es revolucionaria ni nada de eso, pero hemos tenido una teología de la liberación, hemos tenido un Frank Schinkelamer, Enrico Dussel, como tú dices, nada de eso lo va a encontrar en la Iglesia evangélica. Entonces, es el otro factor que ha impedido y que le da a Bolsonaro, y acá voy derecho a tu pregunta sobre Brasil, una capacidad de veto sobre lo que pueda hacer Lula impresionante. A ver, Bolsonaro tiene la mayoría en el Congreso, tiene los tres gobernadores más importantes de Brasil, que son San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Tiene las iglesias evangélicas desparramadas por todo el Brasil. Y el presidente Lula inclusive tiene una parte importante del ejército, de los servicios de inteligencia que operan en contra de él. Si no, no hubiera ocurrido el desastre que hicieron allá en Brasilia a principios de año, el 8 de enero. Entonces, va a ser muy difícil para Lula. Por eso digo yo, cuando tú miras países como Argentina, como Brasil, ¿no es cierto?, en donde estos jueces y este sistema judicial y esta ley es tan perversa, yo digo que en muchos de nuestros países vivimos bajo una suerte de dictadura mediático-judicial, porque toda la aplicación de las leyes, ¿no es cierto?, esa que te sacan de la cancha política a Correa, a Evo, a Cristina, a Lugo, a Zelaya, a tanta gente, todo eso es posible mediante un previo trabajo hecho por los grandes medios de comunicación y por las redes sociales. Sin eso, ¿verdad?, el Poder Judicial sería impotente. Pero han logrado eso y nosotros hemos sido lerdos en reaccionar. Yo todavía tengo compañeros que son militantes de fuerzas de izquierda orgánica, militantes 7x24, que les digo, bueno, a ver tu red social, no, yo no creo en eso. Pero ¿cómo no crees en eso? ¿Y cómo te comunicas con la gente? Es decir, si los grandes diarios no te van a prestar la menor atención, la televisión que llega a los hogares, no, ¿qué es lo que nos queda? Potenciar lo que podemos hacer con el Twitter, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, lo que sea, porque no nos han dejado otras armas, ¿te das cuenta? Eso es algo que le reconocemos a usted, porque, digamos, de su generación, usted es de los pocos que ha dado el salto. No Sí. muchos lo han podido dar, o no lo han No, querido dar, ¿no? O no se han sentido, digamos, seguros dando ese paso, pero usted, digamos, está siempre ahí como presente en las redes sociales, y eso es muy importante porque hay que dar esa batalla. Y es que estamos, y justamente yo no estoy en ninguna otra parte, Katia. esa Ningún otro medio me daría atención. así es.
así es. Hay que tomar los lugares. Y este espacio también es un espacio para tomar. Así es. Y bueno, yo quería que cerráramos justamente con Venezuela y también tratando de unirlo con esto último que usted ha dicho, que me parece muy importante porque los partidos políticos y la izquierda en general ha perdido su capacidad de imprimirle un horizonte de sentido al pueblo. O sea, el pueblo está buscando un horizonte en otro lado, no lo encuentra en la izquierda, además una izquierda que de pronto no ha sabido leer, ¿no? Las necesidades, los símbolos de los pueblos, se ha separado en este jacobinismo también muy presente y que entonces son presa fácil, ¿no? O sea, se ha vuelto presa fácil de la derecha que sí tiene esos horizontes de sentido, que sí tiene esa narrativa, y yo pienso, si algo podemos reconocerle a la revolución bolivariana es que no dejó ese lugar sin ocupar. O sea, Hugo Chávez, que era un gran visionario, él se dio cuenta de la importancia de ser un referente también simbólico, de utopía, o sea, de imprimirle a la revolución un sentido casi místico, ¿no? O sea, de identificación digamos, del sentido de la vida, ¿no? De volver a lo más profundo de los pueblos. Entonces, yo quisiera que cerráramos con Venezuela y que pues nos pudiera ofrecer un poco el marco de interpretación para entender lo que está pasando en la revolución bolivariana, porque además usted sabe que los medios de comunicación se la pasan diciendo el mundo al revés, ¿no? O sea que Venezuela es todo lo contrario de lo que en realidad es. Mira, yo empezaría recordando aquella frase de Malcolm X, que era todo un personaje genial de los afroamericanos, ¿no es cierto? Cuando él dijo, nunca hagas caso a lo que te dice la prensa. Invariablemente van a jugar en contra de tus intereses y en contra de tu emancipación. Venezuela está pasando un momento muy difícil, ¿verdad? Porque Venezuela se habla mucho del bloqueo en contra de Cuba, que es un bloqueo criminal que tiene más de 60 años, pero el bloqueo en contra de Cuba lleva 8 años, 8 años. Y según un autor como Jeffrey Sachs, y lo menciono para ¿viste? No pensar de que cito gente de izquierda y entonces puede estar la sospecha de que las cifras están manipuladas. Jeffrey Sachs, que es uno de los grandes economistas norteamericanos, profesor en la Universidad de Columbia, ¿verdad? Es un hombre que es muy, muy recto moralmente. Él escribió un trabajo demostrando cómo en los 2 primeros años de la administración Donald Trump, la intensificación del bloqueo en contra de Venezuela costó por la incapacidad de acceder a medicamentos 40.000 vidas. Digo, esto es una cifra que se dice fácil, pero piensen ustedes, la gente que me está escuchando, 40.000 personas, una pequeña ciudad, digamos, del interior de México, que barrida del mapa por eso, ¿no es cierto? Venezuela es un país hostigado permanentemente. Mandaron acá un avión, ¿no es cierto?, que tenemos en la Argentina, y para vergüenza del gobierno de Alberto Fernández, el avión todavía está acá, porque un pequeño funcionario de tercer nivel del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que ese avión podría haber sido utilizado para maniobras de carácter terroristas en la década del 90 o principios del siglo. Y tienes gobiernos neocoloniales y sumisos como el gobierno de mi país, lo digo con profundo dolor y vergüenza, que hacen caso a eso. Claro que si no le hacen caso, las sanciones son tremendas, pero bueno, pero hay que jugársela en algunas veces. Entonces, Venezuela es un país que está así, como yo, la imagen más gráfica, mira, de Venezuela y de Cuba, yo diría, es la de esa imagen, ¿te acuerdas tú de este afroamericano George Floyd, que fue asesinado por un policía que le puso la rodilla en la garganta y no lo dejó respirar? Y el tipo decía, no puedo respirar, no puedo respirar, y le apretaban, ¿no? Esta es la situación de Venezuela y de Cuba. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Está haciendo, Maduro ha demostrado ser un piloto de tormentas excepcional. Por algo Chávez dijo, era la persona encargada
de continuar con la revolución bolivariana en condiciones tremendamente difíciles. Tenés una frontera de 2.200 kilómetros con los narcos colombianos. ¿Cómo las controlas? Porque la frontera de Estados Unidos con México es muy extensa, más extensa, pero no tenés selva tropical en gran parte de esta. En cambio, sí lo tenés acá. Entonces se le meten los narcos por acá, los contrabandistas, los guerrilleros que huyen, los parapoliciales, los paramilitares. Digo, Venezuela está haciendo lo imposible. No puede importar insumos para desarrollar la industria petrolera, porque Estados Unidos no solo sanciona a Venezuela, sanciona a la empresa extranjera, suponte alemana, que les vende los trépanos para perforar el petróleo, sanciona a la nave que los lleva, sanciona al armador de la nave, sanciona a la compañía que los asegura. O sea, el imperio está desbocado. El imperio está desbocado. Entonces, Venezuela está tratando de a poco de ver cómo acomodan las cosas. Yo estuve hace 2 meses, la he visto mejor, bastante mejor, ¿no es cierto? Aunque la mejoría no se distribuye igualmente en todo el territorio nacional. Las provincias están con muchos problemas de abastecimiento, ¿verdad? Bueno, porque no hay combustible, porque Venezuela no puede refinar, porque no le llegan los elementos. Tú sacas el crudo, pero tienes que refinarlo, no es que echas el crudo en el tanque de tu automóvil y ahí te vas, necesitas refinarlo. Le vetan la llegada de insumos para la refinación. Entonces, pese a eso, bueno, es un gobierno que se las ha ingeniado para ir mejorando de a poco la situación económica, con muchos problemas todavía por delante, una permanente hostilidad del gobierno de Estados Unidos. Le robaron las grandes empresas. Oye, le han robado PDVSA, le han robado Citgo, le han robado los 3.000 o 4.000 millones de dólares que tienen en lingotes de oro que depositaron en el del Banco de Inglaterra, que los ladrones ingleses no se lo devuelven. Los portugueses se han quedado también con algo así como 1.500 millones de dólares que habían depositado el gobierno de Maduro para comprar medicamentos para la pandemia, y estos canallas se los roban. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día los gobiernos europeos son lacayos infames e indignos del gobierno de Estados Unidos. Esa es la pura realidad. Empezando por Alemania, el más indigno de todos, siguiendo por Inglaterra y todo lo demás. Entonces Venezuela está sobreviviendo como puede en las condiciones muy difíciles, con 8 años de bloqueo, con presidentes encargados designados por Trump, como este delincuente de Juan Guaidó, que entonces vendió las empresas, las acciones. Digo, han hecho un desbarajuste sensacional en contra de ese país. El objetivo es poner a Venezuela de rodillas y facilitar básicamente el regreso de gobiernos absolutamente procoloniales. No lo van a lograr, yo confío, porque Chávez durante esos 11, 12 años de alocuciones en el aló presidente educó mucho a su pueblo. Y yo confío que en México, con las mañaneras, el presidente López Obrador me parece que está haciendo más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, diciéndole al pueblo qué es lo que está pasando. A mí me gustaría que el presidente Fernández o que Gabriel Boric o el mismo Lula hicieran algo como hace López Obrador, que es muy importante, porque estamos luchando contra poderes mediáticos que tienen una capacidad de penetración, no solamente en la conciencia, que es lo de menos, en los corazones de la gente de este continente tan grande, que se les hace muy difícil a los gobiernos poder gobernar y tener un respaldo sometido al veredicto de las urnas cada 2 años, ¿no es cierto? Que es todo un desafío. Así que bueno, esto es lo que te podía decir sobre Venezuela. Y bueno, yo nada más para cerrar este tema, a mí me gustaría recordar justamente cuando Maduro estaba enfrentando todas las dificultades de llenar ese espacio enorme que dejó el comandante Chávez y que le llovían las críticas por todos lados. Él en una ocasión dijo: es verdad que yo no soy Chávez, no soy Hugo Chávez, pero todos juntos sí somos Chávez. Claro. Refiriéndose a su pueblo, ¿no? Y sumando
a construir la revolución desde todos los espacios. Creo que uno de los proyectos más radicales y más fuertes que hay ahora, no solamente, ¿no?, que se está ahora tratando de implementar, de construir, de reproducir comunas en todos lados. Y por eso, pensando ahora en lo que usted comenta sobre López Obrador y México, yo pensaría que, bueno, hay mucha gente que está muy preocupada de quién va a continuar, ¿no?, con la Cuarta Transformación, cuál es el sucesor. Y creo que parte del mensaje que nos está dando Andrés Manuel López Obrador es que, más que preocuparnos de quién va a llegar, lo que tenemos que preocuparnos es de que el pueblo llene ese espacio. O sea, porque nadie lo va a poder llenar como candidato, pero el pueblo, si se involucra, si gestiona, si fiscaliza, si está participando, si realmente se construye una democracia participativa, quien llegue, sea el que sea, se va a tener que atar al programa que produzca el pueblo. Y eso creo que es lo que tenemos que concentrarnos y producir en toda América Latina, la revolución de las conciencias y, bueno, el involucramiento siempre creciente del pueblo en las decisiones que toma de sus propios destinos. Pues muchísimas gracias, doctor Atilio Borón, ha sido un enorme gusto tenerlo aquí con nosotros y no será la última vez que lo invitemos. No, va a ser un gusto para mí, y si quedaron algunos temas pendientes, Katia, permítame que diga, por invitar a los amigos y las amigas del Morena y los que vean esto, que visiten mi página web y que tomen de ahí lo que les pegue la gana. Todo eso que está ahí es de uso libre, gratuito, lo que les pueda servir. Hay videos, hay libros, hay artículos míos, siéntanse libres, esto es un producto social. La página es atilioborón.com.ar, los invito a que la visiten y que tomen de ahí lo que quieran. Y ni siquiera me tienen que avisar a mí o a Katia, me va a dar un enorme gusto de repente ver que algún artículo que yo saqué lo publican ustedes, mejor que mejor. Así que les mando un gran abrazo, hasta muy pronto, el mejor de los éxitos en el futuro, Katia. Muchas gracias, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tenemos nosotros un programa de formación virtual y siempre estamos tratando de innovar y de poner nuevos cursos, así que vamos a tomar todo lo que esté ahí en su página para alimentar este programa. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ti, un gran abrazo.